días, ¿podemos comenzar? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, amigo. Ok, gracias. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hipertensión renovascular. Primero, pues daré una breve introducción acerca de los términos de enfermedad renovascular e hipertensión renovascular. Para esto, pues tenemos que iniciar con el hecho de la hipertensión arterial sistémica primaria y secundaria. Sabemos que la primaria es la más común. La secundaria, esta es en la que nos vamos a centrar, ya que la hipertensión renovascular es una causa de hipertensión arterial secundaria. Pero bueno, sus causas se pueden clasificar en infrecuentes, como lo son feocromocitoma, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo y coartación aórtica. Y entre las frecuentes entran la enfermedad renal parenquimatosa, hiperaldosteronismo primario, y bueno, la que nos compete en esta plática, pues la enfermedad renovascular. Que este término se refiere a un síndrome de diversas etiologías que son oclusivas progresivas de la arteria renal o de sus ramas, que vamos, es una estenosis de la arteria. Esto nos va a llevar a una hipertensión renovascular y, dependiendo de la gravedad, puede llevarnos a una nefropatía isquémica crónica. Y como les menciono, esto es una estenosis, entonces la irrigación o el flujo sanguíneo renal, mejor dicho, pues va a disminuir y dependiendo de las ramas afectadas, pues se va a depender si es la lesión a nivel local o si es en todo el riñón. La que sigue. Bueno, ya entrando a lo que es la hipertensión renovascular, está definida como el aumento de la presión arterial de forma secundaria a la estenosis significativa de una o ambas arterias renales. Aquí en la definición quiero hacer como el énfasis en el término estenosis significativa. La Asociación Americana del Corazón nos dice que una estenosis significativa se refiere a que es una oclusión mayor al 60% o que sea del 50%, pero que tenga una dilatación postestenótica. Como les menciono, esta es una de las principales, bueno, una de las causas más frecuentes de hipertensión arterial sistémica secundaria, ya que pues menciona que del 5.4 al 30% van a ser por causa de esta patología. El cuadro de al lado solamente es para recordarles un poco de la fisiología renal, esto a razón de poder entender la fisiopato. Pero bueno, sabemos que con un gasto cardíaco de 4.500 mililitros por minuto aproximadamente, vamos a tener un flujo sanguíneo renal de 1.200 mililitros por minuto. Esto a una presión normal que conocemos de 120/80, ¿no? Un poco menos. Y esto nos va a permitir una presión de perfusión renal, que su valor de referencia es de 80 a 180 milímetros de mercurio de la presión arterial media. Aquí es importante también mencionar la autorregulación renal, es decir, dependiendo, bueno, no, sin importar las variaciones de la presión arterial media, si se encuentra en este rango, permitirá la perfusión del parénquima y por lo tanto, pues su nutrición, vamos. Y bueno, estos 4 puntos nos darán la presión de filtración, que no es más que la presión hidrostática, y todo esto junto nos permitirá tener una tasa de filtrado glomerular normal, que es la que conocemos, de 90 a 120 mililitros por minuto por 1.73. ¿Ok? Esto se los menciono a razón de que aquí el problema es que por la estenosis existe una disminución del flujo sanguíneo renal y esto desencadena los mecanismos fisiopatológicos que nos lleva al aumento de la presión y al daño renal. Bueno, entre sus causas, pues realmente son bastantes. Nada más les voy a hacer más énfasis en las dos principales. Y las otras solamente las voy a mencionar. La principal es la ateroesclerosis. Mencionaban que es el 90% de los casos. Esto, bueno, de la estenosis de la arteria renal. Esto es más común en pacientes mayores de 55 años. Esto a razón de que pues son los abuelomas malignos, ¿no? Que llegan con comorbilidades como la diabetes, hipertensión arterial sistémica, tabaquismo, arteriopatía coronaria o antecedentes de edema pulmonar, que todos estos son factores de riesgo para que se presenten estas placas de ateroma. La que sigue. La otra es la displasia fibromuscular, mencionaban que es el 9% de las causas. Y bueno, dependiendo de la túnica que está afectando en la arteria esta displasia, pues se pueden diferenciar en cuanto a frecuencia, a grupos de riesgos, tipos de lesión y la afectación renal. ¿Ok? En los cuadros de abajo se los acomodé de izquierda a derecha, del más frecuente al menor. Y pues bueno, la displasia fibromuscular media es el 75% de los casos. El grupo de riesgo son mujeres de 20 a 50 años.
la lesión será en cuentas de Rosario. Para ser un poco más gráficos, es en el cuadro, en la imagen que está arriba, la parte de atrás es una arteria renal normal, pues ya el cuadro más pequeño, así es como se vería una displasia fibromuscular en cuentas de Rosario. ¿Okay? Bueno, su progresión es lenta y mencionaban que la afectación renal pues realmente es infrecuente. Sí existe la posibilidad, pero es infrecuente. La afectación en la íntima es el 10% de los casos. El grupo de riesgo serían niños y adultos jóvenes. Esto, la lesión mencionaban que no es en cuentas de Rosario, realmente es una estenosis nada más. Bueno, la oclusión del diámetro, no hay como una imagen característica, pero bueno, que aquí la afectación renal pues sí tiene una mayor probabilidad. En cuanto a la afectación perimedial, es igual el 10% de los casos. El grupo de riesgo aquí son las mujeres de 15 a 30 años y la lesión será en cuentas de Rosario. Aquí la diferencia con la primera, con la afectación medial, es que es rápidamente progresiva y pues el riesgo de afectación, de llegar a una lesión renal aguda, pues es mucho mayor. Y la hiperplasia medial representa del 1 al 2% de los casos, siendo el grupo de riesgo adultos jóvenes. Esto se presenta como una lesión única y mencionaban que esta sí es rápidamente progresiva y la mayoría de los casos, pues llega a la pérdida del órgano. Esta es una tabla del artículo que estuvimos leyendo. Y bueno, como les mencionaba, sus etiologías pues son bastantes, solamente les representé las dos principales, pero también tenemos otras, como lo es la compresión extrínseca, el trauma renal, la disección aórtica, oclusión de injerto aórtico, émbolos arteriales y pues otras causas, ¿no? Como lo es la poliarteritis. Principalmente las patologías que tienen que ver con afectación en las túnicas arteriales. Y bueno, entrando a la fisiopatología, como les mencionaba, aquí la afectación es la estenosis, bueno, el punto clave o desencadenante es la estenosis de la arteria renal, que nos va a desencadenar una disminución del flujo sanguíneo renal. Esto afecta directamente al aparato yuxtaglomerular y a las células mesangiales y generará que se libere renina. Esta renina activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que bueno, la angiotensina es un potente vasoconstrictor y la aldosterona nos va a generar una retención de agua y sodio, y esto nos va a llevar a la hipertensión arterial sistémica. Una vez que se activa esta hipertensión arterial, se activan otros mecanismos de daño, como lo es el estrés oxidativo, la liberación de endotelina, aumento del tono simpático, que estos también van a llevar a la vasoconstricción, y la retención de sodio y agua, que nos puede llevar a la hipervolemia. Hasta este punto, la hipertensión arterial sistémica mencionaban que se le conoce como fase dependiente de renina. ¿Ok? Y bueno, previo a esto, se menciona que en cuanto la oclusión se vuelve significativa, como les mencionaba, 60%, a la oclusión mayor al 60%, pues el riñón contralateral tratará de compensar la actividad del riñón afectado, pero por el progreso de la estenosis, es decir, va a generar que disminuya aún más la función del riñón afectado, pues generará que el volumen intravascular, debido a la retención de agua y sodio, pues siga aumentando y llegará a un punto en el que el riñón contralateral será ineficaz y pues la hipertensión arterial se va a mantener. Mencionaban en un punto que, no, todavía no, mencionaban en un punto que no, después de cierto lapso, realmente no sabría decirle eso el tiempo exacto, pero la renina comienza a disminuir, pero la hipertensión se va a mantener. Esta fase se le conoce como dependiente de volumen, ya que toda la retención de sodio y agua aumenta el volumen intravascular y esta es la causante de la hipertensión arterial sistémica. Y bueno, eso es de la hipertensión arterial. Por otro lado, las células mesangiales están produciendo citocinas proinflamatorias debido a esta isquemia que están presentando, factor de crecimiento de fibroblastos, que esto nos lleva a un proceso inflamatorio y como todo proceso inflamatorio, pues busca recuperarse, ¿no? Entonces, genera un proceso cicatrizal y esto nos lleva a la esclerosis glomerular en el paciente con hipertensión renovascular, como lo está en la imagen, y esto afecta aún más la función del riñón del riñón estenótico, vamos. La que sigue, por favor. Y pues bueno, para terminar con la fisiopatología, es mencionarles los mecanismos por los cuales se lleva a edema pulmonar agudo. Se menciona que esto es como, bueno, son descritos, este edema pulmonar es descrito clásico en esta patología
como síndrome de Pickering o flash, edema pulmonar. Aquí tengo dudas si es flash o flush. En diferentes bibliografías lo mencionaban como flush, pero otras 3 decían flash. Pero bueno, que es característico de pacientes con estenosis renal crítica, que bueno, este edema pulmonar es de inicio abrupto, que en minutos te lleva a insuficiencia pulmonar aguda y hasta paro cardiorrespiratorio. Pero ahorita les van a hablar más de eso en las manifestaciones clínicas. En cuanto a las vías por las cuales te puede llevar, como les mencionaba, una vez que la disminución bueno, que la estenosis genera una disminución del flujo sanguíneo renal, hace que, por las vías que ya les mencioné, hace que se activen dos mecanismos, tres, perdón, principalmente, que es la activación del sistema nervioso simpático y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que estos juntos te llevan a una alteración de la permeabilidad de alveolo capilar. Si nos vamos al centro del esquema, pues la retención de sodio y agua. Y a la derecha, pues esta activación de los dos mecanismos que ya les dije, pues van a generar una vasoconstricción y esta vasoconstricción generará el aumento de la presión arterial. Esto pues también contribuye a la retención de sodio y agua, como les mencionaba en la fase dependiente de volumen. Y bueno, estos tres mecanismos nos llevarán a un aumento de la presión diastólica al final de la fase diastólica, lo que nos lleva a una insuficiencia cardíaca y esto puede llevar a un edema pulmonar agudo. Son como las vías. Ok, bueno, como ya les explicaron, pues básicamente las manifestaciones clínicas se van a basar, bueno, en que exista o se evidencie hipertensión. Primero que nada, pues nos hace una, bueno, vamos a sospechar en personas que tengan factores de riesgo que ya nos mencionaron. En el caso de la aterosclerosis, el sexo masculino, edad mayor a 65 años, que sean fumadores, también que sean diabéticos o que tengan alguna dislipidemia. Y en el caso de la displasia fibromuscular, pues también considerar los grupos de riesgo, ¿no? Las mujeres y los niños. Bueno, entonces, pues es muy importante que tengamos en monitoreo al paciente, que tengamos en evaluación las cifras de tensión arterial, porque hay ciertas características que nos van a hacer, bueno, nos van a hacer sospechar que sufre esta enfermedad. En una persona que se presente una hipertensión grave o grado 3, que su presión sistólica sea mayor a 180 o su presión diastólica igual o mayor a 110 mililitros de mercurio. También que sea una hipertensión diagnosticada en edades extremas de la vida. En el caso de menores de 30 años, nos hace pensar en una displasia y en mayores de 60 años, pues una enfermedad aterosclerótica. También una hipertensión previamente estable con alza de la presión arterial, pese a tener terapia farmacológica, es decir, que tenga resistencia al tratamiento. También en pacientes con hipertensión que tengan enfermedad renal crónica o también el desarrollo de emergencias hipertensivas, como ya lo mencionaban, especialmente el edema pulmonar agudo, en ausencia de causa cardíaca primaria, que va a ser, bueno, se va a manifestar por una disnea de instalación abrupta, llegando a mínimos esfuerzos o en reposo, y que igual ya nos mencionaron, pues nos puede llevar a una insuficiencia respiratoria, incluso a paro. Sin embargo, también el paciente puede cursar con tos, con expectoraciones serosas, con cianosis, con estertores alveolares, con galope ventricular, también puede estar con ansiedad, con diaforesis e incluso presentar ortopnea. También en pacientes que tengan hipertensión en presencia de enfermedad aterosclerótica, sea un aneurisma aortoabdominal, una enfermedad coronaria, estenosis carotídea o alguna enfermedad vascular periférica. Y bueno, también se menciona muy importante en la exploración que se busque un soplo abdominal. Este se va a auscultar durante todo el ciclo cardíaco y se va a auscultar preferentemente o predominantemente en el epigastrio o en el flanco renal. La presencia del soplo en pacientes con hipertensión vascular es al menos de 30 al 80% de los casos.
Sin embargo, va a ser menor esta incidencia en pacientes obesos, por lo que pues, la ausencia del soplo no nos permite excluir el diagnóstico. También se menciona que en estos pacientes es frecuente el desarrollo de una lesión renal aguda posterior al inicio de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o de los ARA2, y esto se va a manifestar como un aumento abrupto de la creatinina plasmática mayor a 0.5 a 1 miligramo sobre decilitro, y esto puede darse en días o semanas. ¿Le das a la siguiente, porfis? Bueno, y excluyendo a la creatinina, pues no hay exámenes de laboratorio específicos de hipertensión renovascular, y sin embargo, si tiene sospecha diagnóstica, nos podemos ayudar en exámenes de imagen. Y estos exámenes, bueno, el primero al que la mayoría de las bibliografías nos habla es el ecodoppler color de las arterias renales, y pues como ya nos dijeron, va a haber una estenosis en esta enfermedad. Entonces, como va a disminuir o reducir su diámetro, va a haber una mayor velocidad de flujo pues dentro de la arteria. Entonces, esto se va a poder evidenciar mediante el ecodoppler, y se menciona que una relación de la velocidad de un segmento en la arteria mayor a 3.5 veces que el de la aorta tiene una mayor sensibilidad y especificidad diagnóstica. Y también, pues como ya lo había mencionado, pues una reducción mayor al 60% del lumen. Como ya les había dicho, pues aquí va a aumentar la velocidad del flujo. Entonces se dice que un flujo mayor a 200 centímetros sobre segundo es muy sugerente de hipertensión renovascular. Sin embargo, hay bibliografías que manejan de 180 e incluso hasta 300. Este examen, pues, es operador dependiente y puede perder sensibilidad en personas obesas y si hay múltiples arterias accesorias. Bueno, y de su lado derecho van a encontrar el renograma con captopril. Este, pues, básicamente es un examen en el que se realiza un cintigrama renal en condiciones basales y otro después de la administración de captopril. Y pues se van a tomar imágenes secuenciales, curas de renograma y pues también cuantificación de la función renal en cada uno de los estudios, y pues se van a comparar entre sí. El captopril pues va a ser un fármaco que va a inhibir la conversión de la angiotensina 1 a la angiotensina 2 y va a inactivar el eje renina-angiotensina-aldosterona por la vasoconstricción de la arteriola eferente, y va a hacer que el riñón que esté estenosado disminuya la función renal. Entonces, este es un estudio en el que va a detectar una estenosis funcional, pero no una estenosis anatómica. Bueno, en el caso de la imagen, del lado izquierdo, pues es el estudio que se le tomó basal, y el de la derecha es el post-captopril. En este, pues, se usa el mercaptoacetil triglicerona, que es el radiotrazador que se le administra, y pues básicamente del lado derecho, en el riñón izquierdo, se muestra una retención de este radiotrazador en el estudio post-captopril respecto al basal, y también hay un deterioro de la curva renográfica del riñón izquierdo. Entonces, esto nos traduce que hay una disminución de la filtración glomerular, y por lo tanto el riñón que tiene o que presenta estenosis es el lado izquierdo. Este estudio pues tiene un costo elevado y pues requiere la suspensión de ingesta de IECAS o de inhibidores o de ARA2, perdón, y pues obviamente puede afectar las cifras tensionales en el paciente. También se menciona que en pacientes trasplantados
puede existir un riesgo de precipitar la falla renal. Y también podemos tener falsos positivos cuando existe insuficiencia renal crónica, estenosis renal bilateral, depresión de volumen o ingesta reciente de ARA2. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, en el caso del estudio por TAC o por resonancia, en el caso del angiotac o el estudio por tomografía axial computarizada, pues se menciona que es el examen de primera elección y pues nos va a mostrar básicamente una estenosis mayor al 75% en una o ambas arterias o una estenosis mayor del 50% con dilatación postestenótica. En el caso de la imagen 1, vamos a poder observar el aspecto de rosario en la arteria renal izquierda, que es compatible, ya nos hablaron, con fibrodisplasia muscular. En el caso de la imagen de abajo, se alcanza a ver una estenosis, igual de la arteria renal izquierda, y hay un pequeño paso del contraste, y este puede ser secundario a una placa ateromatosa. Y en cambio, el estudio por resonancia magnética se reserva cuando hay contraindicación, ya sea por alergia o porque hay una enfermedad renal crónica avanzada. Se menciona que mayor a etapa 3 para contrastes, para medios de contraste yodado. Sin embargo, pues en la resonancia se usa el gadolinio, entonces no debe haber como contraindicación de que se use este. Sin embargo, ha disminuido el uso de este estudio porque en pacientes con función renal disminuida hay complicaciones al uso de este medio de contraste, como la fibrosis nefrogénica sistémica. Entonces, su recomendación es que se use en pacientes con filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto. Entonces, los criterios diagnósticos, pues básicamente son iguales para estos dos estudios, que haya una estenosis mayor al 60% o una estenosis del 50% con dilatación postestenótica. En pacientes que tengan displasia fibromuscular renal, la sensibilidad y la especificidad de la resonancia magnética es muchísimo menor comparado con los otros estudios. Y pues básicamente su desventaja de estos estudios pues es el costo y que puede haber una mala visualización de las arterias renales segmentarias. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? En el caso de la arteriografía, pues es el gold estándar diagnóstico, además que también se puede usar de forma terapéutica. Y básicamente el diagnóstico es igual o parecido al de los dos estudios anteriores, cuando exista estenosis de la lesión que compromete pues más del 60% de la luz, o también cuando se mide un gradiente de presión tras lesión mayor a 15 mililitros de mercurio. Este va a ser un examen invasivo y con efectos adversos potenciales como el daño renal por el uso del contraste, hematoma en el sitio de punción, vasoespasmo y efectos tromboembolíticos. Entonces, de los exámenes que les presenté, pues cada examen tiene sus cualidades y sus debilidades, y pues la decisión del examen diagnóstico va a depender mucho de la disponibilidad de estos, de la experiencia para cada técnica y de la presencia o la ausencia de insuficiencia renal. Bueno, por último vamos a ver las estrategias de manejo para estos pacientes. Vamos a tener el manejo o tratamiento farmacológico, el cual está ahí en discrepancia, ya que para bajar la presión arterial está recomendado usar los IECAS o ARA2, pero ahí en esta hipertensión renovascular hay que tener en cuenta diversas contraindicaciones, que son los pacientes que tengan una estenosis severa unilateral sobre un riñón único o funcionante,
o que tengan estenosis bilateral, o al igual que si puede haber un deterioro grave de la función renal con el uso de igual de estos fármacos. Igual pacientes que tengan azotemia o que presenten elevación inexplicable de creatininas, como habíamos visto al inicio de la presentación, mayor de 0.5 o de 1. Y esto pues es porque se dan cuenta que la eliminación del efecto de la angiotensina en la arteria eferente puede asociarse a disminución de la presión de filtración glomerular y pues esto es dañino hacia el riñón. También se menciona que de tratamiento podemos dar estatinas, al igual que un cambio en el estilo de vida de los pacientes. Esto principalmente para los pacientes que presenten aterosclerosis, ya que las estatinas van a ayudar a limitar la fibrosis y también el daño inflamatorio. Por otra parte, también tenemos una revascularización renal. Este es de elección para cuando existe una estenosis mayor al 70%, ya sea bilateral o unilateral. También si hay pacientes que tienen hipertensión refractaria al tratamiento con YECAS o ARA2. También si detectamos deterioro grave de la filtración glomerular tras inicio de los YECAS o ARA2, donde encontremos una caída de la filtración mayor al 50%. Igual si tiene episodios recurrentes de edema agudo de pulmón, si son pacientes con fiebre aftosa, igual si tienen lesiones arteriales congénitas o inflamatorias, especialmente en los niños. También pacientes que tuvieron una restenosis severa después de un procedimiento de revascularización. O al igual se menciona que si presentan un aneurisma de la arteria renal de más de 2 centímetros de diámetro. Aquí encontré en varios artículos que no hay como una diferencia a veces entre el uso de stents con la terapia farmacológica. Pues ahí depende de evaluar cada paciente. Y bueno, esta terapia de revascularización busca mejorar la presión arterial, o más bien se ha visto que mejora la presión arterial y también puede rescatar la función del riñón. Bueno, aquí tenemos que, después de hacer la revascularización renal, tenemos que seguir con el chequeo del paciente, empleando el ultrasonido, que por el costo, pues es lo más indicado para, tanto para diagnóstico y bueno, y seguir el tratamiento de estos pacientes. E igual, pues checar seguir checando la función renal. Y bueno, de nuestra parte sería todo, compañeros. A ver, José Antonio, ¿y si le das un tratamiento, es todo el tratamiento de revascularización debe tener criterios estrictos, obviamente, pero si tú pones un stent con un agente antiproliferativo, ya sea everolimus o sirolimus, ¿tendría alguna ventaja de esos artículos que leíste sobre formada en esos pacientes con, obviamente, ¿Se le cortó, doctor? ¿Sobre qué? Perdón. Sobre inhibir la formación de la placa? Obviamente el paciente pues, es de la tercera edad. Obviamente la hipertensión tiende a mejorar o reduces o quitas el antihipertensivo, pero esa misma colocación del stent vuelve nuevamente a restenosarse, ¿no? Sí, tiene riesgo de... Ajá. Quiero decir, hay muchas estrategias farmacológicas. Los mismos stent tienen algunas sustancias, fármacos inhibidores, o sea, inhiben la proliferación como everolimus, etcétera. Y teóricamente aumenta la vida media de ese stent, el stent de palmas, etcétera. Hay muchas variedades, pero finalmente vuelven nuevamente a restenosarse. Entonces, es un poco complicado el tratamiento de colocar el stent, y máximo durante el procedimiento de la colocación también, si obviamente el paciente tiene aterosclerosis generalizada y es más intensa en el territorio de irrigación de la renal, por eso necesitas un tratamiento, pero se puede desprender una placa ateromatosa y puede generar émbolos, o sea, no es tan sencillo, pues.
Sí, ¿correcto? más que nada por eso les comentaba que no marcan tanta diferencia con el uso de stents al tratamiento farmacológico, por lo mismo que conlleva igual riesgo hacia el paciente y pues igual siempre hay la probabilidad de que se vuelva a restenosar el vaso. Claro. ¿Algún otro comentario, duda? A ver, si nosotros tenemos la fisiopatología se enfocó mucho al modelo de Goldblatt, que nada más tiene 2 riñones funcionales y uno estenótico. Pero pueden haber muchas variedades, es decir, que tengas 2 riñones estenosados y funcionales, o que tengas 2 riñones, un riñón excluido, que fue el estenosado de mucho tiempo, y o sea, monorreno funcional, dicho de otra manera. Entonces, no confundirnos en la contraindicación del uso de IECA o ARA es en el paciente que tiene o monorreno funcional con estenosis o, o la estenosis severa bilateral. Ahí sí no está indicado el tratamiento de IECA o ARA. No sé si quedó clara esa parte porque podemos confundirnos en otras situaciones clínicas en donde la estenosis nada más sea unilateral con riñón funcional, pues ahí teóricamente el IECA pudiera funcionar siempre y cuando una semana después de iniciada la dosis del IECA, la creatinina sérica no se eleve en esas proporciones de 0.5 o algunas otras literatura como vimos lesión renal aguda de 25 al 30%. Por eso, en términos generales, cuando nosotros estamos en la consulta y no sabemos, el paciente debuta con hipertensión, tiene todos los factores de riesgo, edad, etcétera, y algún otro dato de aterosclerosis generalizada, puedes tú iniciar el IECA, pero lo tienes que monitorear máximo a la semana o 2 semanas, tomarle creatinina sérica y compararla con la basal. Suena muy ilusorio porque nadie lo hace, ¿verdad? Porque yo no tomo creatinina sérica y después le inicio el IECA. Yo trato la hipertensión y después averiguo que se controle, llego a metas y no me pongo a pensar yo en que si tiene hipertensión secundaria, etcétera. Con esto tenemos que ser más estrictos. Tiene factores de riesgo, tiene edad, tiene etcétera. Sí le inicio el IECA, pero tengo que monitorearle una creatinina sérica mínimo 2 semanas después y si veo que no se alteró, pues puedo continuar, ¿no? En el contexto de la hipertensión renovascular. Obviamente, como dijeron, necesito hacerle estudios de imagen, porque la hipertensión renovascular no es fácil de diagnosticar. El hecho del gamagrama con captopril es como el estándar de inicio del protocolo y tengo que hacer un estudio más invasivo o medio de contraste, como dijeron la angiotomografía, para yo tener más argumentos y entonces mandarlo con el angiólogo, el radiólogo intervencionista para el tratamiento definitivo que sería colocar un stent y o con el angiólogo para la revascularización. Recordar que estos pacientes, si es una estenosis por ateroesclerosis, pues tiene un riesgo cardiovascular muy alto. Entonces, requiere valoración preoperatoria, valoración por el internista, valoración por el angiólogo, y debe ser un angiólogo que tenga experiencia en revascularización, no cualquier angiólogo general debe tener su preparación en ese campo para poder hacer una revascularización, porque es un proceso complicado, complejo, máxime si el paciente solamente tiene excluido un riñón y o sea, el monorreno funcional y que tenga complicaciones quirúrgicas graves y termine pues prácticamente con la función renal y pasar a la terapia sustitutiva. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Como decíamos, en otro contexto, el IECA está contraindicado con estenosis bilateral o monorreno funcional con estenosis. Ahí aguas, ahí no hay que dar IECAs. ¿Alguien nos puede recordar nada más cómo se toma la presión arterial? A ver, Gerardo. Sí, bueno, se menciona que debe de tomarse en un lugar tranquilo, callado. El paciente tiene que estar sentado al menos 15 minutos. Debe estar igual tranquilo. Sentado con el brazo derecho extendido sobre la mesa. Se le va a colocar el manguito
no digo el torniquete, sí, el cojín, perdón. Debajo Sí, de el él le vamos a poner el estetoscopio y bueno, posterior a esto vamos a comenzar a insuflar y bueno, en el cuarto ruido, si no me recuerdo, esa va a ser la presión sistólica y el cuarto ruido será la presión diastólica cuarto ruido de qué. de Korokov. Pero yo creo que ahí estás mal, ¿no? Dices que el cuarto ruido va a ser la presión sistólica. ¿Y No, la el, diastólica? el cuarto es la diastólica y Ajá, el primero es la sistólica. ok. Y si es un paciente de 60 años y si tiene ausencia de ruido muy espaciado entre esos, lo tomas como patológico. Acuérdate que tiene rigidez arterial, tiene aterosclerosis generalizada, puede haber hipertensión arterial sistólica aislada. O sea, no es sencillo tomarle la presión a un paciente de mayor de 60 años, vamos a decirlo así, con estenosis, ¿verdad? Porque acuérdate que hay rigidez y eso hace que la presión diferencial sea muy amplia, ¿no? Entonces no es sencillo. Hay algunas variaciones, pero como dices, la Asociación Americana dicta más o menos lo que dices, además no haber fumado, no haber tomado algún estimulante, cafeína, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para Sí. no afectar la toma de la TA. Y hay muchos criterios ahí, que si es una hipertensión reactiva, que si le tienes que hacer 3 monitorizaciones por semana, en fin, si le puedes hacer un mapa mejor en esos pacientes que son muy nerviosos, hacerle una monitorización ambulatoria, en fin, pero para criterios de hipertensión arterial renovascular debe de tener mínimo 2 o 3 antihipertensivos a dosis máximas para yo pensar en una causa secundaria o que debute con un descontrol brusco de la TA y que un fármaco o monoterapia que tenía, ahora hay necesidad de cambiarle la dosis y el antihipertensivo. Entonces, realmente el porcentaje de esa población va a ser muy bajo para sospechar nosotros en una hipertensión renovascular, ¿sale? Y además la importancia de esto estriba que si yo no doy un tratamiento etiológico, no corrijo la estenosis, la nefroangioesclerosis de ese tejido renal va a ser muy progresivo y va a terminar en un estadio 5 y en terapia sustitutiva de la función renal con toda la morbimortalidad que eso implica. No sé si tienen comentarios o dudas. Cuando nosotros hacemos un ultrasonido morfológico, escala de grises, y encontramos una asimetría en el diámetro longitudinal mayor de 1 centímetro, podemos empezar el protocolo de hipertensión renovascular, sobre todo en aquel que usa 2 antihipertensivos, dosis máximas o hasta 3 antihipertensivos. Y la creatinina sérica en estos pacientes nunca va a ser normal, ya va a estar deteriorada y no quedarnos con la idea de que es la hipertensión la que está generando el deterioro de la función renal hasta no descartar una posible hipertensión renovascular. Y voy a terminar haciendo, como decía Alma primero, el ultrasonido Doppler. Si ese ultrasonido Doppler no me da ningún dato sugestivo de hipertensión renovascular, paro con todos los demás estudios y me quedo hasta ahí. Si hay una sospecha, es dudoso, etcétera, o altamente sugestivo por los factores de riesgo y el comportamiento clínico, entonces avanzo con la tomografía. Ahí nada más aclarar que la tomografía pues es yodado, entonces si tiene creatinina sérica arriba de 1.5 y máximo si tiene alrededor de 2, ya no podrías utilizarlo como método diagnóstico porque vas a generar una nefropatía inducida por medio de contraste. Y el gadolinio, que es el medio de contraste para la angioresonancia, está contraindicado cuando tienes menos de 30 mililitros minuto y genera la complicación de la fibrosis nefrogénica sistémica. Entonces, quedas como que atado de brazos ahí. Luego, si usas arteriografía, renal selectiva, es decir, que canalizas la arteria femoral y subes sobre la pequeñita de medio de contraste en estos pacientes que tienen menos de 30 mililitros minuto y entonces pudiera no generarle tantas complicaciones a tu paciente. Entonces hay que indicar el gadolinio si la tasa de filtrado glomerular es menor de 30. Entonces mejor te vas con la arteriografía selectiva y pones
escasísimo medio de contraste para poder observar. ¿Dudas o comentarios? No, doctor. Bueno, No, doctor, todo claro. No, doctor. perfecto. Entonces nos vemos el miércoles con 2 clases. Doctor, Para- disculpe, no había checado el calendario de clases y me parece que terminamos clases el 22 de diciembre, o sea, es No me mañana. digas. Sí, Pero si me habías dado ¿cómo se llama? El programa, ¿no? sí, Lo habíamos justamente ajustado. no lo había revisado bien y me parece que el 22 es el último día que tenemos clases y Caramba. Pero, ¿tienen algún inconveniente porque no avanzamos con los temas prioritarios? ¿Lo podemos reducir? O ustedes díganme. Ajá, eso bueno. Entonces, ¿cuántos días efectivos? Si quieres, más tarde me mandas los días efectivos y sí, lo podemos organizar para tratar de cubrir mire, los creo temas que prioritarios. son 12 días. Sí, si quiere yo mejor le mando los días efectivos por la tarde. Correcto. ¿Cuándo es la primera evaluación para subir calificaciones? Tenemos la primera evaluación programada para la primera semana regresando de vacaciones. Ah, excelente. Entonces, para estar pendiente y no interferir con eso, porque ahora hay que subirlos estrictamente en las fechas que están dando, ¿no? Sí, claro, doctor. Entonces, para información clara, damos las clases hasta enero y ya tú me mandas en la tarde el calendario y yo lo ajustamos. Sí. Perfecto. Ok, O no sé así si estamos. los chicos tengan problema de tener clase el miércoles, yo le comento. Sí, sobre todo porque Sí, los porque temas, quedaron estos dos temas pendientes, ¿no? sí, exacto, para ya no postergarlos. Me dices, Claro. consensas y ya en la tarde me avisas si los vemos el miércoles y si no, pues ya hasta enero y lo ajustamos. Perfecto, doctor. Sí, muchas gracias. Disculpe. Ya, buen día.